mi vida para solucionar las cosas. Hay cosas que yo ya no voy a poder recuperar, que ya no van a poder modificarse y que más bien yo voy a tener que adaptarme, ¿sí? O quitarme del paso, tal vez. De acuerdo al caso particular, va a ser la indicación o el camino que se necesita pasar, pero algo que sí sabemos es que lo que necesitamos para ir más allá de la ira y de la lástima es mi responsabilidad, ¿sí? Se queda un trabajo pendiente que es para finales de este mes. Ajá. Este trabajo es una revisión de mi vida, ¿sí? Una escritura. Cuando nosotros escribimos nuestra vida, a la única conclusión a la que podemos llegar es a encontrar cuál es la responsabilidad de las demás personas y cuál es mi responsabilidad. Y solamente hasta que lleguemos a ese punto vamos a poder resolverlo o superarlo. Mientras yo siga sintiendo que toda la responsabilidad fue mía o que toda la responsabilidad fue de otra persona, jamás le vamos a encontrar la solución al problema, ¿sí? Entonces, como tanatólogos nos toca ese trabajo, ¿sí? Y bueno, para todo esto, les puse una película, no sé si la alcanzaron a ver, ¿sí? Quisiera escucharlos, a ver si vieron la película. La película fue El último regalo. Entonces me gustaría escucharlos, si la vieron y que ¿sí? Rodrigo, ¿sí la vio? Bien, ¿y qué opinión tienen de la película? ¿Qué encontraron? ¿Qué les permitió reflexionar o les dio alguna respuesta? Quiero escucharlos. ¿Alguien de los que estamos aquí quisiera participar para comenzar? Lo del último rollo. Sí, ¿qué fue lo que nos gustó? O la otra vez la pregunta. Es esa película de la cual Ajá. era un muchacho que se muere su abuelo, tiene mucho contame. dinero y entonces le deja una serie de regalos, ¿sí? El regalo del trabajo, El el de la amistad, el valor del dinero. Así es. ¿Qué me pueden comentar sobre la película? Al inicio, cuando se pone todo, cuando muere, ¿no? O sea, muere el abuelo y deja el testamento a sus hijos, pero sus hijos están muy involucrados en ese aspecto de que nunca, pues nunca, ¿cómo se dice? No, eso ya. No, bueno, sus otros hijos están muy involucrados, o sea, con el dinero, ¿no? O sea, sus padres, el padre se ve que les dio todo a sus otros hijos y no aprenden a valorar cierta parte, entonces se ve como ellos se pelean por por la herencia del abuelo, que dejó empresas y miles de dinero, ¿no? Y el abuelo tiene fe en uno de sus sobrinos, o sea, y busca la forma de cómo no hacerlo inhábil en esa parte de que aprenda a valorar, ¿no? Porque se veía en el testamento del video que grabó cómo gastaba puras cosas a lo tonto. Y entonces le empezó a dar ciertos regalos, o sea, en sí, pues le iba a dejar todo, ¿no? Pero quería ver si estaba preparado realmente para merecérselo, ¿no? O sea, todos somos, tenemos las capacidades, pero no todos tenemos esa habilidad. Entonces, el abuelo antes de la muerte le dejó esa habilidad. O sea, en sí, ¿O después? bueno, podría decirse que el abuelo tenía la confianza en él o sabía que él lo iba a poder hacer porque estaba tan acostumbrado a esa parte de tener los lujos y al querer tener esos lujos se iba a esforzar para obtener toda. O sea, sabía que iba a haber una recompensa, ¿no? Pero al inicio él creía que solo era puro dinero, dinero. Entonces cuando se ve al inicio, cuando se va al rancho, y cuando llega, lo primero que pide es su regalo, ¿no? O sea, y cuando se va, igual su regalo. Entonces ya al final cuando llega al edificio y le ponen otra vez el video, le dice al abuelo, felicidades, te di el regalo del trabajo. Y él se enoja y ve que le dan una recompensa, ¿no? O sea, sí, le dan dinero al inicio. No, fue en el segundo. Tarda un poco más. Tarda un poco, pero sí, o sea, aún está como que el deseo de saber qué quiere, ¿no? O sea,
sí se ve que el muchacho pues va tras el dinero, ¿no? Pero ya después de cierto tiempo de que el abuelo le va dando los ciertos regalos, el de la amistad, el de la familia, él empieza a valorar otras cosas, ¿no? Se ve que la chava, o sea, la niña tiene mucho que ver en ese aspecto del cambio que tuvo, ¿no? O sea, todas las personas de nuestro alrededor son nuestros maestros, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero Y ese se niño en ve, especial hizo algo. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio la amistad, o sea, o como, pregunta otra vez. ¿Qué hizo ese niño? No, no fue como todas las personas de su entorno. No lo trató con ira ni con lástima. No. Y le decían sus cosas, Le decía la verdad, pero no, no estaba enojada así. No, lo nadie la- aterrizaba, No, pero ella no lo hacía así como los demás, que, ay, qué pobrecito. no lo despreciaba. Sino lo que decía tal y las cosas como era. Decía que él era un mendigo. Dice, no, yo no soy un mendigo. Dice, no, tú eres un mendigo porque tienes la ropa desalineada, vives en la calle y actúas como él. Entonces eres un mendigo. Lo aterriza varias veces, ¿no? Ujú. Ujú. Bien. Pero bueno, ¿el abuelo realmente tenía confianza en su nieto? No, tenía fe. Ajá, Tenía fe. ¿Cuál es la esperanza, diferencia? ¿no? Entre confianza, ¿no? ¿Entre fe y qué? Fe y confianza. Confianza. Es que Confianza. dice Antoine que el abuelo tenía confianza en su nieto. No, exacto. Tenía fe de que él podía lograr eso, ¿no? Ese cambio de que su... Tal vez. ¿Quieres comentar algo, Ángel? Pues yo siento que confianza es como, pues, o sea, como algo, como comprometer, ¿no? No. Y por ejemplo, fe es como creer, o sea, ya va, es más, es diferente, esa es la diferencia. Confianza es No algo te que... dice bien la diferencia. Ah, Confianza es algo que ya uno se gana, ¿no? ajá, exacto, confianza es algo que uno, bueno, sí, ¿no? Uno se gana la confianza, o sea, depende de sus acciones. Vamos Y a fe decir, sí. es como, pues, creer en algo, ¿no? Pues una persona que siempre que tiene un problema va y busca una fuga y siempre hace eso mismo, y yo quiero tener confianza en esa persona, entonces, ¿yo qué puedo esperar? Porque ya tengo confianza en esa persona. ¿Yo qué puedo esperar cuando tenga un problema? ¿Qué va a hacer? No, va a huir. Yo puedo confiarme en que va a hacer lo que siempre hace. Tener fe, ¿no? O sea, No. O sea, si yo me confío de esa persona, entonces soy una persona fantasiosa. Porque si él siempre hace lo mismo, lo que yo puedo esperar que haga, pues es lo que siempre hace. Sí. Entonces, si yo me confío de esa persona, entonces solamente me podría confiar de que va a hacer lo que hace. Pero si yo me quiero confiar de que va a hacer algo que nunca he hecho, entonces yo estoy delirando. Eso entonces no es confianza, Sí. sería fe, ¿no? Entonces, en este caso, el abuelo no dijo, ay, Sí. mi nieto va a hacer algo que nunca ha hecho. No, él dijo, es una serie de regalos y si lo va logrando, entonces puedes pasar al siguiente. Pero la moneda está en el aire. Hasta con su papá, ¿no? Aún así tenía fe en su papá. Sí, pero igual estaba la moneda en el aire. Por eso se murió el papá, ¿no? Por impulsivo. Pero es así, pues, o sea, dice, vamos a ver si respondes al regalo del trabajo. Si es una estrategia, de alguna manera sí, es lo que comentábamos una vez, se hizo esta parte como del engaño, ¿no? Porque él buscaba una carnada, él buscaba el dinero. Y el abuelo le decía, no le decía, y lo dejaba con ciudad de que iba a obtener dinero. Pero él no le quería regalar dinero, él le quería regalar. ¿Qué le quería regalar? La forma de No, está. Valores, ¿no? Valores. Sí. O sea, le estaba regalando valores. ¿Sí? El valor de disfrutar a su familia, de saber que vale, de disfrutar que es capaz de reírse, el valor de saber trabajar, De la empatía. de ser útil por sí mismo, ser empático, etcétera, ¿sí? De tener un proyecto de vida. Son más de 12 regalos que le dan. O sea, aparentemente, o cuentan en la película 12 regalos. Ajá, uno por mes, hasta parece. Sí, en apariencia es una promesa. Pero no. Pero bueno, el abuelo no se confía. El abuelo nunca se confía. Dice, bueno, en el último regalo estuvimos fuera de las expectativas.
Y el abuelo decía, es probable que pase esto. Y el abuelo dice, seguramente él se va a sentir enganchado porque él va a creer que va a tener dinero. ¿Qué tengo que hacer? Generarle una necesidad. Entonces, en lo que él se va a la casa de, ¿cómo se llama? Al rancho, ¿qué indicaciones dejó el abuelo? Ah, que le quitaron todos sus bienes. Que le quitaran todo y llegó a la casa Comenzar y desde estaba cero, ¿no? Le dice vacía. que 5 veces, él lo ha hecho como 5 veces, se ha quedado sin nada. Así es. Ha empezado Entonces, desde el cero. abuelo hizo toda una estrategia. O sea, armó una serie de pasos bien planeados para generar ese resultado en él. Sin embargo, Esa presión. a final de cuentas, dependía de él. También le generó compromiso. Le generó compromiso, ¿sí? Porque él no creía que necesitara nada, no se comprometía a nada. ¿Sí? Entonces decía, ay, no, qué hueva, yo ya me voy, ¿no? Y le dice, regrésate, nunca vas a saberlo, ¿no? Y entonces ya como con un poco de curiosidad y entre, tal vez la avaricia, pues ya se acerca, ¿no? Y entonces le dice, ahora Igual vas a se ve hasta ver el inicio, ¿no? Cuando le dice, tienes que irte a tal lugar y está en la fiesta. Y le dice, no, es que voy a tener que trabajar. Ujú. Por No, le dice no la querer chava, trabajar. y si tienes que trabajar, Ajá. ¿no? Y Así, por no querer trabajar se va, ¿no? Ujú. Y desde el viaje empieza su prueba, ¿no? Su marca. Le da un boleto de avión de No sé, tercera ¿no? clase. De tercera clase. No, es que no es. Él nunca había estado así, ¿no? Pero entonces pasa eso, o sea, en la película el abuelo sí arma una estrategia, sí trata de dejar la menor cantidad de cosas al azar, sin embargo, él nunca se confía, ¿sí? O sea, siempre hay el riesgo de que él haga lo que siempre ha hecho. Es el mayor riesgo a pesar de todo lo que hizo el abuelo, ¿sí? Sin embargo, hace todo el esfuerzo abriendo una oportunidad. Sí, es también como decía su socio, ¿no? El morenito. Si esperamos que fracases, y que fracases de la peor manera, ¿Por qué dijo eso el señor? para que no se El confiara. abogado. Para generar la presión. Porque era muy orgulloso. Orgulloso. Cuando él le dice eso, él dice, pues ahora menos, no lo voy a hacer, con tal de no darle la razón. O sea, juega con su orgullo. Cuando una persona es orgullosa, es una persona manipulable, y se puede chantajear. ¿Sí? Es una de las máximas debilidades que tiene el orgullo. El orgullo en sí ya es una debilidad. Mientras tengas orgullo, entonces Es fácil. eres fácil de manipular. Porque lo que más te da orgullo es lo que te da valor. Por lo tanto, Se puede se te jugar puede con eso. manejar fácilmente con eso. Pero también lo que veo es cómo influye lo Entonces, que es se le el... sacan dinero y pensiones alimenticias, todo, ¿no? Sí. Esto es fácil. Sí. Bueno, Lo que como el conductismo, ¿no? Decía, primero él tenía una serie de conductas, sí. la parranda y todo eso. Pero también tenía una idea o una... ¿Cómo se llama? Sí, una forma de pensar, pero cuando le dan ese regalo que va a obtener algo, durante ese proceso va cambiando su conducta y va cambiando su perspectiva de lo mismo que pensaba. Entonces hay un cambio de su personalidad. Sí. Bien. Quiero escuchar a los que están en línea. ¿Nos podrían compartir opiniones, por favor, sobre la película? No sé si se escucha. No fue cine mudo. Creo que hablamos y no nos escuchó. Ya se fue. Hola, hola. ¿Sí nos escuchan? Solo hablamos a. Ay, Dios. Hola, hola. Por hablar. Sí, ya se escucha bien. Ah, perfecto. ¿Alguna opinión sobre la película? ¿Sí la vieron? Sí, no. Se fue la señal. A ver, pues. Nos escuchamos. La película, pues, a mí me gustó, bueno, pues toda la película es como, el abuelo le pone como un entrenamiento completo a este güey, ¿no? O sea, dice, pues sería un chico de culpa, ¿no? Para empezar el abuelo, ¿no? Por la muerte de su hijo, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los puntos más importantes de la película, porque sí es cierto, la niña ya era consciente de su muerte. No es suficiente que nos espantemos o que un día pensemos en ella. Nosotros tenemos que saber que nuestra muerte está ahí y que sí nos va a llegar. En el caso de la niña, pues sí, evidentemente ella era consciente de su muerte, ¿sí? De que iba a pasarle. Entonces tiene ese problema, pues se va a morir. Pero no solamente es desconectarse y ya terminar, porque pienso yo que más de uno de nosotros hemos pensado alguna vez, ay, pues a lo mejor sería más sencillo ya mejor morirme, ya me quito de problemas, y toda esta vida tan difícil, pues ya no la tengo que resolver, tal vez morirme, y a lo mejor me dé un poco de miedo pasar por un dolor, o que no me muera bien, ¿sí? Y me quede chueco o algo así, pero la idea o la expectativa es decir, bueno, y si ya me muero ya todo se termina, y ya me quito de broncas, ¿no? Pero eso es que no hay suficiente conciencia sobre la muerte. En el caso de la niña sí, en el caso de la niña ella ya había sufrido una operación, o sea, ya había vivido una operación de muy alto riesgo que fue un trasplante de médula, ¿no? Y, y entonces la niña ya había vivido un proceso en el cual ella sabía que se iba a morir, que eso iba a pasar, pues estaba ocurriendo. Y entonces en ese punto la niña cuando se da cuenta que es algo real, que ahí está la situación, entonces ella piensa, bueno, de esta vida, ¿qué dejo? ¿Qué es lo que me duele dejar? ¿Sí? Y bueno, lo que ella deja pues es a su madre, ¿no? Su madre dejó todo, lo promete en algún momento, ¿no? Cuando van a la cena de Navidad. Y dice, bueno, yo dejé mis estudios y todo por mi hija, ¿no? Y dice, bueno, y fue la mejor elección que tomé. Sin embargo, cuando la hija ya no esté, pues ella se queda sin nada. Y la niña sí pensó en eso, ¿no? De Sí hecho, se hasta puso decía así, que era algo bonito y algo triste, la muerte. No, Que era la niña algo dice, justo. siempre existe algo injusto cuando la Ajá. gente se tiene que morir. ¿Sí? O sea, siempre hay algo injusto en eso. Y es lo que dice la niña, algo injusto, pero esa injusticia no me la puedo quedar así, no me puedo quedar como víctima. Porque no importa cómo me ponga, me voy a morir. Y mi mamá se va a quedar sola. Y en ese momento la niña, ¿qué hace? No desperdicia nada de tiempo. Desde el primer instante donde ve al chavo inmediatamente la niña toma acción, ¿sí? Y deja que las cosas se den, pero va dirigiéndolas. De igual forma el abuelo, ¿no? El abuelo sabe que se va a morir y empieza a hacer algo y prepara todo. O sea, tanto el abuelo como la niña tenían conciencia de su muerte, ¿eh? Ellos sabían que estaba ahí y aprovecharon su tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para algo que para ellos era valioso. Entonces, en ese sentido, los dos tuvieron esa conciencia o esa claridad para poder aprovecharlo. De hecho, la niña, maestro, jamás, bueno, yo lo que vi es que la niña jamás se mira con lástima. Nunca, En ningún momento se mira con lástima. ¿no? Sí le duele y sí llora, pero no dice, pobre de mí, es que estoy muy chiquita, ¿por qué me tiene que pasar esto? O sea, no, nunca. ¿Sí? Y tampoco mira con lástima a los demás. De hecho, la única manera de mirar con lástima a una persona es como una proyección. La lástima que yo veo en los demás no es más que la lástima que yo puedo sentir por mí mismo. ¿Sí? Si yo me puedo dejar de tratar con lástima a mí mismo, entonces dejaría de ver con lástima a los demás también, en automático. ¿Sí? Y sí es cierto, la niña no tiene lástima. Ni el abuelo. ¿Sí? El abuelo hasta puede disfrutarlo, ¿no? Se ve cómo está riendo cuando llega después de haber vivido que le quitan su carro y que llegó a su casa y estaba vacía, ¿no? Entonces el abuelo incluso se ríe y le dice, me imagino por lo que estás pasando. Sí te entiendo, ¿no? Hasta él cuando lo secuestran, ¿no? Uh-huh. Aunque pierde esa parte de, o sea, me voy a morir y no hacer nada. Hasta ese punto él se da cuenta de su muerte. O sea, incluso tiene que estudiar el otro idioma y así como que dice, ¿qué dicen? Y en ese momento le cae el 20 y dice, dijo que mañana me muero.
Ajá, o sea, que me van a matar. Hasta ese momento como que cae el 20 y dice, chin, la torre, tengo que hacer algo. Y entonces empieza a buscar la forma de salirse, ¿sí? Y aprovecha la primera oportunidad. O sea, en cuanto tiene una única oportunidad, esa la aprovecha. Y eso es lo que regala pues la conciencia de la muerte. Solamente tuvieron una sola oportunidad. La niña solo tuvo una oportunidad de dejar a su mamá con alguien. El abuelo solo tuvo una oportunidad de que a su nieto se le quitara lo consentido. Qué tonto. También me gustó mucho a mí una parte que dice de los problemas, que le da el regalo de los problemas. Y le dice él que no hay nada más bonito que empezar desde cero, porque te genera, si no me recuerdo, te genera creatividad, algo así le dice, te genera creatividad. Y le dice, yo empecé muchas veces desde cero, pero eso es lo más bonito. Así es. Es el mejor lugar para comenzar. Y dice, no hay que huirle a los problemas, hay que darles la bienvenida con los brazos abiertos como oportunidades para crecer. ¿Sí? Solamente una persona que sabe que se puede morir, que está por morirse, puede agradecer un problema. Porque los problemas los tenemos los que estamos vivos. ¿Sí? Sentir dolor, vivir una crisis, sentir nuestro vacío, nuestra desazón, el desencanto, solamente lo podría agradecer una persona que es consciente de que un día ya no va a poder sentir eso. Hasta él carga con el problema de la herencia, ¿no? Porque se ve en la parte de la escena donde le dice que él se quedó y todos lo empiezan a atacar. Y es como, yo diría que para él fue un problema. Sí, su Porque familia siempre era así. todos lo empezaron a juzgar. Porque Sí, de hecho, desde que están leyendo el testamento, luego se ponen al brinco y ellos por todo hacían bronca. Hasta le dice a la chava esta, ¿no? Le dice, vamos a ir con mi familia y vas a ver que hacen bronca por todo. Y dice, no, apuesto que van a estar muy bien. Y luego sí se cumple. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Una pregunta ¿Sí? de la película, digo, no lo alcanzo a entender o a lo mejor no tiene sentido. Sí. ¿Por qué lo escoge a él y por qué deciden que la demás familia vale madre? El abuelo. Bueno, dos cosas. De hecho, se lo dice el guía cuando él va al pueblo donde se murió su padre, ¿no? Entonces, el abuelo inicialmente le dice, inicia su discurso en los videos diciendo, a todos les hice mucho daño, pero al que más dañé fue a ti. Y si es consciente, dice, yo te dañé mucho por el amor que tenía y por el amor que le tuve a tu padre, ¿sí? Dice, pero a ti fue el que más daño le hice, porque te hice una vida de fantasía, o sea, tú tienes todo y estás muy inhabilitado. Pero cuando ve al guía de turistas, entonces le dice, tu abuelo vio una chispa en tu padre, ¿sí? Por eso él es al que jalaba con él a sus negocios y a todo lo que él estaba haciendo. Dice, pero esa misma chispa la vio en ti. Y sí es real, porque este chavo cuando... Ya se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Jason. Jason, cuando él llega es desinteresado, no quiere participar, es un valegorro, ¿sí? Pero cuando él se siente motivado a hacer algo, cuando quiere hacerlo, entonces él tiene mucha fuerza para hacerlo, y se nota desde que tiene el regalo del trabajo. Él llega y primero no quiere hacer nada, y lo hacía con fuerza. Él dice, no lo voy a hacer, y era no, y tenía fuerza para hacer eso. La ventaja que tenía Jason es que no traía tibiezas, no era una persona que se anduviera con medias tintas. Él decía no, y lo dejaba. Y en el momento en el que dijo, caray, creo que lo que quiere es que trabaje, y él se decide a trabajar, se pone a trabajar en forma, ¿sí? Incluso se toma la cámara, así la toma, y se ve como él ya puso postes, pero una cantidad así muy grande de postes, ¿no? Y él sigue todavía con el ímpetu de, todavía no he terminado, me falta más, ¿no? Entonces cuando le dicen, no, pues nunca vas a acabar, ¿no? En un rancho nunca se acaba el trabajo, pues, ¿no? Pero él tenía esa chispa, él tenía esa fuerza, no se andaba con medias tintas, ¿sí? Que es lo que me recuerda un poco a esta historia de Saulo de Tarso, ¿no?
que es una persona que se dedica a cazar a los cristianos, ¿no? Y a matarlos. Y entonces en algún momento él se da cuenta de que está equivocado y ahora se dedica a predicarlo, el cristianismo, ¿no? Y entonces él cambia. En el momento en el que él decide algo, se va con toda su fuerza a hacerlo, ¿sí? No se queda así tímido y haciendo las cosas a la mitad. Entonces siento que esa es como la chispa que ve el abuelo, ¿no? Que él tiene esa característica. Y a pesar de que estaba muy consentido y muy dañado por eso, sí existe dentro de él suficiente fuerza para sostener la empresa o algún proyecto grande, porque sí era, se aferraba, sí tenía esa tenacidad para las cosas. ¿Cómo ves, Iván? Ah, ok, ok. Sí, 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 también creo que pues es como un poquito sobre lo mismo, ¿no? Como que el chavo sabía, digo, sin tener como la guía, él entendía el proceso de la muerte también, ¿no? Pues siento que no lo logra entender, de hecho al principio es muy indiferente, ¿no? Y posteriormente se ve que tiene lástima, porque dice, mi abuelo fue el peor porque él hizo que se muriera mi padre, entonces mi mejor venganza es ser indiferente, ¿sí? Entonces él era de esa manera porque él se estaba vengando, porque él responsabilizaba a su abuelo de que su papá se murió. Y es hasta el tiempo donde él se va dando cuenta, cuando hace ese viaje, ve la avioneta, lo secuestran los narcos, y entonces ya ve la muerte de cerca, y también entiende que su abuelo no fue alguien que quisiera que se muriera su padre, ¿no? Al contrario, el problema fue la impulsividad del Está papá. el mismo. Entonces, sí, entonces en ese momento es cuando eso baja, o sea, su tragedia y su trauma deja de tener validez. Entonces en ese momento, Eso es lo que pretende un proceso tanatológico, maestro. sí, quitarle la validez a la tragedia, al trauma. Sí, quitarle esa validez y dar una respuesta más realista. Porque la muerte o el final es parte de la realidad y por lo tanto no está en contradicción con ella. Cuando nosotros entendemos eso o estamos en ese flujo, la muerte deja de ser un conflicto. Puede que haya dolor, pero ya no es un conflicto, ya no es algo que hayamos que resolver, ya no genera que yo deje de funcionar, ¿sí? Puedo entenderlo como una parte del proceso de la vida. La muerte es eso, es una parte del proceso de la vida, ¿sí? Si recuerdan esta lectura que vimos al inicio del diplomado de Ken Wilber, él explica eso. Él dice, cuando un pájaro en el bosque siente que ya se va a morir, entonces vuela a una rama y se queda a ver el atardecer. Y entonces suavemente pierde la fuerza y se suelta de la rama y cae al suelo. Pero ese pájaro no se muere angustiado, no se muere sufriendo porque dejó a alguien inhabilitado o alguien dependiente de él y ya van a sufrir porque él se murió. O sea, no tiene ese conflicto. Ese pájaro está dentro de la realidad, está en la naturaleza y no sufre. Sí se muere. Y puede ser que hasta le duela la muerte de sus padres, tal vez, pero no sufre, no es un conflicto para él. Pero nosotros sí, nosotros necesitamos ir con un tanatólogo a que nos lo explique, ¿sí? Porque no comprendemos eso, no comprendemos la muerte como parte del proceso de la vida. Lo vemos como un castigo, como una incongruencia de la vida, como algo que no debería de existir. Y bueno, en este caso estamos tratando de ver otros enfoques. Un enfoque más realista puede ser que la muerte pues es un reto, es algo que me presiona y que le da sentido a mi vida, que hace que yo me mueva, que la aproveche, ¿sí? Saber que me voy a morir. Y sí lo podemos ver ahorita, ¿no? Ahorita hay gente que se enferma de COVID, ¿no? Y en ese momento está dispuesta a pagar dinero, a disciplinarse con sus medicamentos, a hablarle a su familia, a hacer muchas cosas, pero ya hasta que sienten que se van a morir.
Antes de eso, ¿no? Nunca lo habían hecho, nunca les interesó. Pero es así, es un poco de ver otro enfoque de la muerte. La película lo plantea muy bien. Ya no tenemos tiempo, hay que aprovecharlo. Cuando tu muerte está cerca, te puedes dar cuenta de que hay mucho trabajo. El mayor problema es que durante muchos años nosotros nos la hemos pasado poniendo pretextos y justificaciones para no resolver nuestros problemas y no hacernos responsables de lo que tenemos pendiente. Entonces, durante muchos años hemos hecho eso y hemos estado evadiendo las cosas que tenemos que resolver. Y siempre decimos, después lo resuelvo. No es mi problema, es culpa de alguien. Ay, nadie se dio cuenta, no importa. Y nos las hemos pasado dando un montón de justificaciones. Pero un día nos va a llegar una conciencia y un día nos vamos a dar cuenta de que todas esas justificaciones durante todos esos años no resolvieron nuestro problema y que nuestros problemas siguen ahí esperándonos. Siguen ahí sin solucionarse y presionando porque exigen solución, exigen un trabajo de nuestra parte. Y que todos esos años, esas justificaciones y pretextos no resolvieron nada. Que mis problemas solamente están ahí, están acumulados. Y que todavía los tengo que resolver, todavía cargo con ellos. Sí. Es el principal problema. Un día nos va a caer esa conciencia, un día nos vamos a dar cuenta de eso. A lo mejor sea demasiado tarde, nos demos cuenta cuando ya no podamos hacer nada. A lo mejor me doy cuenta de eso en mi lecho de muerte, cuando ya no me queda nada por hacer. Entonces lo último que me va a quedar en vida pues va a ser el reproche de no haber hecho nada, de haber vivido como que había más tiempo. Va a ser lo último que me quede, ese reproche, esa desazón. ¿Sí? De que no se resolvieron las cosas y los resultados que yo quería no llegaron. Que mis justificaciones no sirvieron de nada. Entonces ese es el problema, pues. Necesitamos comprender eso y ver la muerte de otra manera. Sí. El final, la ruptura. Porque entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que no siempre es la muerte como tal. Una simple ruptura ya tampoco la podemos aceptar, no la digerimos. Y también tenemos problemas con eso. Una ruptura de pérdida de un trabajo, de dinero, de salud, de un miembro de nuestro cuerpo, pero incluso hasta de una pareja. Y también tenemos conflictos. Sí. No lo sabemos digerir, no lo aceptamos. Y es muy fácil identificarlo porque no hay reacción cuando no lo estamos enfrentando, ¿no? Nos decía Felipe hace ratito, bueno, yo viví varias pérdidas o duelos y como si no hubiera pasado nada. Entonces, bueno, obviamente que sí me afecta. Puede ser que no me afecte tanto, que tal vez lloro un poco y lo comprendo y ya pasa. Otras cosas que me cuesten más trabajo. Pero si no hay ninguna reacción, entonces sabemos que lo que existe realmente es un bloqueo. Y que se necesita solucionar ese bloqueo. Entonces tenemos que checar también eso. Estos duelos, ¿sí? Que fue un poco lo que hicieron en su línea del tiempo. No pusieron todas las muertes, sino también pérdidas y duelos. Ajá. Ciertas crisis que pasaron. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Sí quiero que se note esto. En muchas cosas participamos en el diplomado, pero en esto ya empezó a costar más trabajo. ¿Por qué costó mucho trabajo participar aquí, en esta dinámica de hablar de los diferentes duelos que vivimos? Porque no nos queremos exponer. Porque es algo valioso. ¿Por qué no me quieres poner? Por mi orgullo. Porque me duele recordar. Porque me duele recordar. Vergüenza. Sí, porque me da vergüenza. ¿Sí? Simplemente este hecho de verlo te genera un caos. Me genera dolor tal vez, sí. Cuando revivirlo, eso me duele. Es incómodo. Pero hay una cosa más. Importante y personal.
pues hay algo importante, que cuando yo recuerdo eso que está inconcluso en mi vida, eso que no he resuelto, entonces aparece dentro de mí una presión ya olvidada. Algo que me dice, oye, todavía no has resuelto esto, necesitas arreglarlo. Ya lo justificaste, ya lo evadiste, pero todavía está ahí, todavía no lo has resuelto. Y entonces ahí tenemos un problema, y es un problema severo. Este problema es las cosas que tenemos pendientes. De manera natural, nuestro organismo se prepara para resolver esas cosas que quedaron pendientes. Es algo natural, es automático, no lo podemos evitar. Pero cuando tenemos un problema y yo lo justifico, lo evado, entonces esa energía, esa preparación de mi cuerpo para enfrentar el problema, se queda ahí, guardada. Yo hago como que no pasó nada, me distraigo, pero mi cuerpo se quedó trabado con cierta energía pendiente. Y si tengo esa tendencia, lo voy a hacer muchas veces. Algunas presiones van a ser más grandes que otras. ¿Qué pasaría después de hacer esto varias veces? ¿Alguien sabe? Ya no me afecta. ¿De qué? De dejar muchas cosas sin resolver. Dejar. ¿Qué pasaría si no lo ¿Se resolvemos? pierde el interés? No, queremos que se pierda, pero ahí están las cosas pendientes sin resolverse. Me vuelvo un neurótico. Es un rasgo Que ya no tiene neurótico. solución. Bueno, lo que ocurre, Inclusive podría aparecer problemas físicos, ¿no? ¿sí? Somatizar. Sí. Lo que va a aparecer en este punto es algo que llamamos una crisis de ansiedad. ¿Sí? La ansiedad como tal es una emoción natural. Debe de estar. Es una reacción normal y automática de mi cuerpo cuando hay algo que resolver, algo difícil o algo desconocido, pendiente que yo tengo que enfrentar. Mi cuerpo genera energía. Esa energía es la ansiedad. Bueno, pero cuando nosotros hablamos de ansiedad, no es esa energía. Nosotros hablamos de ansiedad como una desesperación o algo que yo ya no puedo controlar. En este momento esta ansiedad ya se deformó. Podremos nombrarlo para entenderlo como ansiedad acumulada. Cuando nosotros hablamos de que tengo ansiedad, generalmente estamos hablando ya de la ansiedad acumulada, no de la reacción natural. También angustia, ¿no? Sí, así es, viene en conjunto. Si yo estoy piensa y piensa en un problema o en una cosa peligrosa para mí, entonces mi cuerpo se está preparando para esos eventos. Cada vez que yo lo pienso, mi cuerpo se pone tenso, o sea, se prepara para enfrentarlo. Y no hago nada porque ni siquiera existe. Entonces vuelvo a pensarlo y otra vez me vuelvo a poner tenso. Y entonces esto pasa muchas veces, así que la ansiedad se acumula. Y entonces yo puedo sentir ansiedad. ¿Qué hago cuando siento esa ansiedad? La quiero evitar. La evito, ¿sí? Entonces, ansiedad, naturalmente, entonces yo la evito. Ajá. Si la evito, ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a acumular, porque no desapareció. Entonces la evito u oculto. Y si ya se acumuló, ¿qué hago entonces? Compensarla. ¿Qué hace la gente con mucha ansiedad acumulada? Se pone a comer, a tomar alcohol, a consumir drogas, a irse con una chava o chavo, ¿no? Con parejas. Pues hacemos cualquier cosa que nos evite esta ansiedad o nos evada, o que la compense y ya se tape.
Entonces llega naturalmente, yo no la quiero sentir, Oculta. la oculto. Entonces, como se oculta, se empieza a acumular. Cuando ya es demasiado y ya no la puedo ocultar, entonces la compenso. ¿Sí? Entonces sigue acumulando, yo la sigo compensando, hasta que llega un punto donde ya no la puedo contener de ninguna forma y entonces desemboca en una crisis de ansiedad. ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es una crisis de ansiedad? No. Bien. Una crisis de ansiedad es un momento donde el cuerpo como que pierde el control y entonces hay diferentes reacciones que se pueden dar. Generalmente se da una opresión en el pecho y la sensación de que no se puede respirar. Otra reacción que puede haber es temblor, ¿sí? Incluso hormigueo en el cuerpo, en partes del cuerpo, como de que se va a desmayar o que se va a paralizar, ¿sí? Y generalmente lo más fuerte es que sientes el corazón muy grave, puede haber calor, incomodidad, hasta comezón en algunos casos, ¿sí? Pero generalmente lo que da es la sensación de que no puedo respirar y que me voy a ahogar, o mucho miedo a la muerte mía o de alguien conocido. Entonces, una reacción así de mucho miedo o de esa sensación de no poder respirar, eso es una crisis de ansiedad. Si tú vas con el médico, te dice, no tiene nada, no te pasa nada, tu pulso está bien, tus pulmones funcionan correctamente, no tienes ningún virus, bacteria, nada. Pero entonces, ¿qué me pasó? Ah, bueno, lo que te pasó fue algo emocional, es una crisis de ansiedad, es porque la acumulaste demasiado. Sí, sí. Lo que genera las sustancias, drogas, como la cocaína, es ansiedad. ¿Sí? La cocaína en su versión sólida, que se fuma, también genera mucha ansiedad. O esto que ya es más conocido ahora, que es el cristal. Pero lo que se siente cuando uno tomó mucho alcohol, y al otro día está en la cruda y sientes que te mueres, también es ansiedad. ¿Sí? Y entonces lo que dan ganas es de quitarse esa sensación, ¿cómo? Volviendo a tomar. ¿Sí? Es pura ansiedad. Lo que siente una persona cuando le quitan su objeto de placer es ansiedad. No sé, los que están en línea nos podrían contar cómo se siente cuando terminó una relación con una pareja, con la que te estabas peleando así más fuerte, así con la que era destructiva, así con la que sufrías y decías, ya tiene que terminar esto, ya no puedo continuar así. Y se va y la pierdes. ¿Qué se siente? Que me voy a morir. ¿Qué vamos a morir? A ver, vamos a dejar participar a los que están en línea, a ver si están escuchándonos. ¿Quién sabe? ¿Qué se siente? Se casan a los 15 días. No, pues se siente un dolor en el pecho. Sí. O sea, físicamente, bueno, yo sentía un dolor en el pecho, falta de respiración, no sueño, nada de sueño. Nada, o sea, dormir a la semana alrededor de 4 horas. Y emocionalmente, pues sí sientes como que te mueres. O sea, sientes que el pinche mundo se te va a acabar. O sea, que ya no vas a vivir al día siguiente. Eso es lo que a mí me pasó. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia si le ha pasado algo semejante? No, nadie. Creo que ya nadie más. A ver, Brenda. Yo, bueno, específicamente en una relación justamente así, sí cuando terminó me sentía muy triste, sí estaba en sentimiento de tristeza, pero una parte de mí también sentía ese alivio de que ya no iba a seguirme lastimando constantemente como lo había hecho durante esa relación, ¿no? Iba a parar por un momento el que me estuviera lastimando con una u otra cosa, ya. Era como que también esa parte. Muchas gracias, Brenda. Sí, así es, se siente un descanso, pero racionalmente uno dice, pues sí, ya estoy descansado, por fin terminó, pero sigue existiendo una parte dentro de mí que dice, llámale, búscala, revisa sus redes sociales. A lo mejor
A lo mejor yo digo, no, espérate, no, eso no lo voy a hacer y me distraigo. Algunos somos más, tenemos más herramientas o menos herramientas para hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, es inevitable que una parte de mí sí me dice esa idea. O sea, sí llega una ideita y dice, búscala. Haz algo para que se dé cuenta que ahí sigues, para revisar su reacción. Checa su Facebook. Fíjate si está en línea. O No sea, mienta, maestro, eso no pasa. o sea, existe esa parte. Algunas personas, ¿sí? ¿Puedo comentar algo con respecto a eso que dijo de sentirse drogado? O en mi experiencia personal, por ejemplo, ya cuando no tenía contacto con esta pareja y volví a tener contacto, ese día yo me sentía, después de eso, como extasiado. O sea, a pesar de que nos habíamos mentado la madre, mandado a chingar a nuestra madre, lo que usted quiera manden, pero yo me sentía extasiado. O sea, como si yo hubiese recibido una pinche dosis de, digo, pues como cuando andas pedo. O sea, sí, cuando andas borracho. Así es, efectivamente. Entonces, algunas personas tienen más recursos y pueden decir, ya no la voy a volver a buscar, y se aferran más de la idea, ¿sí? O sea, porque están las dos ideas siempre, entonces algunos se aferran más de la idea y dicen, no, ya voy a descansar por fin, esto es bueno para mí, es lo que necesito, tengo que salir adelante. Pero es inevitable que existe la otra parte, esa cosquillita, ese, como dicen, el gusanito, ¿no? Es esa pequeña idea que ahí está como carcomiendo y que de repente aparece y dice, ¿y si revisas su Facebook? Y si haces como que le llamaste sin querer y luego le cuelgas rápido, a ver si te contesta. O le das me gusta a su foto. O le das me gusta a su foto. O mandas a tus amigos para ver cómo está. O platicas con los amigos para que le llegue el mensaje, ¿sí? Pues existe esa parte de nosotros. Esa pequeña sensación, es esa necesidad de hacer algo, de regresar, esa es ansiedad, ¿sí? Esa es la ansiedad. Entonces, bueno, la idea es que nosotros la podamos cortar así como aparece. En el momento en que aparecen esas ideas, digamos, no, y de plano las desechemos y continuemos con nuestras cosas. Eso sería lo mejor. Pero bueno, para hacer eso estamos hablando de suficiente fuerza, ¿sí? En general, la mayoría de nosotros podemos decir con tristeza que no siempre hemos logrado tener esa fuerza y que en muchas ocasiones esa vocecita nos ha ganado para hacer algo que no debíamos de hacer. Sí. ¿Sí? Y que racionalmente sabemos que no nos convenía, no era lógico hacerlo, no era benéfico, y aún así lo pudimos llegar a hacer. ¿Sí? Eso es ansiedad. No solo la ansiedad como tal, es una negación de sentir esa ansiedad. Es por no poder tolerar esa sensación. ¿Sí? Entonces, la ansiedad es una emoción natural. Bueno, naturalmente, soy yo. Soy esa ansiedad, eso soy yo, es mía, soy yo, ¿sí? Bueno, sin embargo, comentábamos que el problema es una idea, un razonamiento. De esta emoción natural existe una explicación o una idea. ¿Qué significa eso? Que algo me dice que esto no soy yo. Y no solamente que no soy yo, sino que además no debe de estar. Que yo no debería de sentirlo, no debería de estar en mí esa sensación. Si la siento, me la debo de quitar, porque no debe de existir. ¿Sí? Entonces, en ese momento, donde aparece esta ideología o esta explicación sobre la ansiedad, entonces yo ya no puedo dejar que esta sea una emoción natural, se bloquea lo natural de la emoción. Y ahora yo empiezo a hacer todo este acto que en teoría, según esta explicación, me va a resolver mi problema. Si te sientes mal, ¿qué debes de buscar? Ayuda. ¿Para qué? Para bajar mis estados de ansiedad.
para estar bien, para sentirte bien. ¿Sí? O sea, si tú te sientes mal, entonces debes de hacer algo para sentirte bien. Esa es la explicación lógica y normal que todos tenemos. ¿Sí? Y entonces nosotros llegamos a pedir ayuda a un tanatólogo. ¿Cómo? Me siento mal, necesito que haga algo para que ya me sienta bien. ¿Qué tengo que hacer para sentirme bien? Si lo que me hace sentir mal es los reclamos o el rechazo de mi familia por una conducta que tengo, yo lo que quiero hacer es que mi familia ya no me reclame ni me rechace. No quiero dejar de hacer la conducta que tengo, nada más quiero que ya no me genere problemas con mi familia. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo le puedo hacer para ya hacerlo poquito y que ya al grado que mi familia ya no me moleste, pero poderlo seguir haciendo? Entonces, no, ya no hay que hacerlo. Entonces uno dice, sí, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, pero por dentro de mí estoy pensando, les voy a robar el secreto para saber cómo hacerlo, pero ya nada más poquito, y que ya no me genere problemas. ¿Sí? Como cualquier gente normal. ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, se te murió tu familiar, perdiste a tu pareja, pasó esto, ¿sí? Y uno dice, ok, y me están criticando o me está doliendo, pero yo nada más quiero que me den algo que haga que ya me sienta bien. Pero que yo no cambie, yo no tengo que hacer un mayor esfuerzo, que yo no deje de ser yo, nada más que ya no tenga problemas y ya no me sienta mal. Por eso la mayoría pensamos, ¿no habría una pastilla que me cure esto? Una receta médica. ¿Sí? Yo tengo una duda ahí, ¿Sí? pero no es duda, no, sí es duda. Una vez en la conferencia del maestro Lieber hablaba de la depresión, mencionaba que la depresión es cuando una persona no tiene energía, o sea, perdió su energía. Y en la ansiedad, usted dice que es una acumulación de energía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar que te mates? ¿La ansiedad o la depresión? Es muy común que vengan juntas. Es una acumulación de energía, fíjense. Cuando yo tengo un problema, mi cuerpo se pone tenso y preparado para enfrentar ese problema. Entonces, genera energía en una dirección. Cuando yo no quiero sentir la ansiedad, genero otra energía en la dirección contraria para reprimir a esta energía. Entonces, la detengo. Pero si se dan cuenta, produje energía. Y ahora produjo más energía para detener a la primera energía. Esto es un desgaste tremendo. Una persona en depresión siente terribles crisis de ansiedad. Y eso sigue aumentando porque esta crisis es un desgaste de energía tremendísimo. Como no tienes una idea, o sea, la cantidad de energía que pierdes ahí es muchísima. Entonces eso paulatinamente va a generar que te quedes sin energía. ¿Sí? Entonces, en un arranque de energía puedes hacer un acto desesperado y matarte. ¿Sí? Dentro de una depresión. O sea, lo que hace que te quedes sin energía en la depresión es esto, porque tú sigues produciéndola. Naturalmente nosotros seguimos produciendo energía. Nunca lo dejamos de hacer. Pero en la depresión te quedaste sin energía, no porque ya no la produzcas, sino porque la estás desgastando todo el tiempo. Así como llega, la desgastas. Entonces no dejas que el nivel de energía aumente para poder hacer tu vida normal. Así como va llegando, toda la estás perdiendo. El depresivo no se queda tirado en la cama y ya en estado vegetativo. El depresivo se queda tirado en la cama, piensa y piensa y piensa un montón de cosas que lo angustian, lo preocupan y lo ponen ansioso. Entonces, todo ese proceso es lo que hace que una persona se mate. Entonces, en la depresión está desgastando su energía. ¿Sí? Se necesitan las dos, o sea, tienen que estar juntas para que llegue a ese punto. Pues no es de que se necesiten, esto es involuntario, ocurre. Entonces, Solo sabe. pero para que se dé ese hecho, pues siempre van a estar las dos juntas. Sí, siempre las dos. Está bien, maestro.
De hecho, por lo regular lo que vamos a encontrar en los episodios depresivos fuertes es que existe un momento así como de pico, como de así de desesperación y luego otra vez el bajón, ¿sí? Y eso puede ser en grados muy extremos e incluso en lo que se llama el problema maníaco depresivo, ¿sí? O sea, maniático es un estado de euforia o de energía demasiado alto. O sea, maníaco es así que se descontrola la energía que sientes demasiada, al grado que se agrede y agrega lo demás por la excitación tan alta que tiene. Y luego viene el estado de depresión, o sea, de pérdida de energía total, ¿sí? O sea, porque tiene un subidón, toda esa energía explota así, ¡pah!, sin su control. Y en cuanto termina de desahogarla toda, se queda sin nada y va otra vez hasta abajo. Y así se queda un rato y posiblemente vuelve a tener otra subida. Entonces así andan, ¿sí? Ese es el problema, pues. O sea, la depresión no es que te quedes todo el tiempo sin energía, es que la energía se está desgastando constantemente. Mucho, mucho, mucho. Entonces sí llegan las dos partes. Es inevitable. Una persona depresiva es una persona que tiene demasiadas cosas sin resolver. Acumulado. Así es. Tiene muchos problemas pendientes que no ha resuelto. Entonces, es esto. ¿Sí? O sea, tomar con ira o con lástima la vida y no resolver mis problemas, siempre teniendo justificaciones, siempre teniendo culpables, siempre teniendo actitudes de víctima, va a generar que como mis problemas no se resuelven, voy a terminar acumulando esto. Y entonces, una de dos, o me vuelvo adicto, o de plano voy a tener crisis de ansiedad, o las dos cosas, ¿sí? Y ya una crisis de ansiedad, ya como lo mencionaba, ya es una somatización, y es que a nivel físico ya estás teniendo problemas por esa emoción acumulada o esa energía que no la diriges, ¿sí?, que solo la quieres reprimir, ¿sí? Entonces esa es la situación. ¿Cómo ven hasta aquí? Bien. ¿Cómo vamos de horario? Son 7. ¿Las 7? Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí por el momento para hacer un receso de media horita y regresamos para continuar, ¿vale? O no sé si todavía tengan una pregunta antes de irnos al receso o comentario. ¿Ninguna, maestro? ¿Sí? No, ninguna. Ah, ninguna. Perfecto. Ok, entonces vamos a tomar un breve descanso y regresamos en 30 minutos. Gracias. Descansamos aquí.